Mucho gusto saludarles, Dios me los bendiga a todos en casa. Y bueno, esta semana estamos dando respuesta a las preguntas que nos han realizado a través del chat. Y vamos a leer voy a leer las 3 preguntas, ya que de una de otra manera en esta ocasión no tengo una respuesta exacta para cada una, sino la respuesta es muy similar a las 3. Entonces, por lo mismo voy a leer las 3 preguntas y después vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, y la pregunta dice así. Si yo como hija tuve ausencia paternal, ¿cómo puedo no cometer los errores? ¿Cómo no puedo cometer errores con mis hijos que les afecten? La segunda es, ¿qué pasos debo de seguir para perdonar? ¿Cómo podría perdonar cuando realmente las heridas han sido hechas en familia? ¿Cómo puedo perdonar a alguien cuando el daño ha causado secuelas imborrables? Bueno, muy bien. Vamos a tal vez hacer como mención a la primera pregunta. En la primera pregunta no nos hablan al respecto del perdón, pero sí nos habla de qué consecuencias tiene el que uno haya tenido la imagen paternal con respecto a que yo crié a mis hijos y esto no afecte. En primer lugar, aquí hay un poquito de amplitud porque no sabemos si la persona que nos hace esta pregunta es casada y sus hijos tienen la imagen paternal en casa. Esto puede ayudar mucho a que borremos esa secuela, pero sin embargo, aun cuando esté la imagen paternal, muchas veces el rencor que nosotros de hijas guardamos hacia nuestros padres, aunque uno diga no, de una manera humana vamos transmitiéndosela a los hijos. O sea, el hecho de comentarles mi papá nunca lo tuve, mi papá nunca estuvo, mi papá. Entonces todo esto es una situación que es transmitida muchas veces en raíces de amargura a la vida de nuestros hijos. Podríamos decir que muchas de la gente que hoy en día de una o de otra manera ha sufrido discriminación, yo puedo decir que hoy en día pues ya no se dan los rasgos como se daban antes, pero sin embargo el resentimiento muchas veces existe. ¿Por qué? Porque se ha transmitido de generación en generación. Al igual que nosotros heredamos ciertos hábitos, ciertas situaciones, también podemos heredar parte de nuestras emociones a nuestra nueva generación. Así que para la persona que me hizo esta pregunta, yo le invito a que pues, estemos pendientes en los 2 segmentos, porque lo primero que tú tienes que hacer es perdonar la vida de tu padre, que por alguna razón él no estuvo contigo. Cuando tú perdones la vida de tu padre, entonces puedas tener una mente abierta para no engendrar en la vida de tus hijos la amargura y el resentimiento. Muy bien, vamos entonces a dar respuesta, cómo es el proceso de perdonar, cómo puedo perdonar aquellas cosas difíciles. Quisiera partir un poquito al respecto de que nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte de nuestro cerebro tiene una mente fotográfica. Y la parte de nuestro cerebro que tiene esa parte fotográfica capta aquellas cosas más impresionantes, como lo que un maestro me hizo, como un abuso sexual, como palabras que mi madre puede haberme dicho y dejaron marcadas en mi vida. Entonces es como que nuestra mente hiciera una captura de pantalla y la dejara guardada en nuestro cerebro. Esto muchas veces es difícil pues no es que sea difícil, es imborrable, porque así nos hizo Dios. Cuando usted empieza a borrar esas imágenes es porque empieza a padecer de enfermedades de demencia o de Alzheimer, etcétera, etcétera. O sea, eso es parte de lo que Dios nos hizo, porque es bueno que nosotros recordemos de dónde hemos sido sacados o cuál ha sido el proceso. Y aún esa parte también de nuestro cerebro capta aquellas imágenes buenas también. O sea, cuando mi mamá me abrazó, cuando me gradué, es la parte de nuestro cerebro que almacena realmente los mejores recuerdos. Entonces, en primer lugar, es imposible borrarlas. Ahora, ¿cómo aprender a superarlas y a vivirlas? Es lo que vamos a estar comentando a través de hoy en el programa. Y para empezar, en este proceso, quiero decirles que todos en la vida, de alguna manera, todo ser humano tiene un pasado. Y de este pasado tiene buenos y malos recuerdos. Tiene situaciones tristes, tiene situaciones adversas, tiene situaciones en las cuales quisiera borrar, pero nunca se va a poder. Todos tenemos un pasado por el cual vamos a llorar. ¿Cómo lo afrontamos? Es tal vez nuestra
decisión. Cómo nosotros vamos a aprender a superar. Nosotros estamos conformados por alma, espíritu y cuerpo. Y en nuestra alma tenemos nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos manejar? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Sería básicamente el tema que vamos a estar desarrollando. Y cuando digo cómo manejar nuestras emociones, ellas nos manejan a nosotros o nosotros hemos aprendido a manejarlas para poder tener una vida de éxito, una vida de paz y una vida de felicidad. Cuando nosotros nos dejamos manejar por nuestras emociones, obviamente la ira, la amargura, el resentimiento reinan en nuestro corazón y eso nos permite tener arranques de cólera, de ira que no nos llevan a nada bueno. Me encanta mucho cómo lo dice Proverbios. El que fácilmente se enoja comete locuras. Así es que dejemos de cometer locuras y sigamos viendo el próximo segmento y vamos a desarrollar cómo realmente perdonar a una persona.